Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Está el futuro de Can Yaman en peligro por una discusión secreta con los jefes de Disney sobre su vida amorosa? Amigos, hoy tenemos una bomba informativa que ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón en la mano, porque lo que ha sucedido en las últimas horas es algo que nadie, absolutamente nadie, podía imaginar. Ya que se trata de una reunión de la que nadie debía saber nada, una reunión totalmente blindada a la prensa y a los curiosos, pero como ustedes saben, en este mundo del espectáculo nada permanece oculto por mucho tiempo y mis fuentes, que son muy confiables, me han traído los detalles más jugosos de lo que realmente pasó entre el galán turco y los poderosos ejecutivos de la plataforma digital. Todo comenzó muy temprano en la mañana, cuando un coche negro con vidrios totalmente oscuros llegó a las oficinas principales, un lugar donde se deciden los destinos de las estrellas más grandes. Y de ese vehículo bajó nada más y nada menos que Can Yaman, pero no bajó con esa sonrisa que siempre nos regala a los fans, no amigos, bajó con un rostro serio, con gafas de sol oscuras y con una actitud que demostraba que no iba a una fiesta, sino a una batalla, una verdadera guerra por su carrera y, lo más importante, por sus principios personales. Se dice que el ambiente en la sala de reuniones estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo, porque Disney tenía una propuesta, o mejor dicho, una exigencia que no le gustó nada a nuestro querido actor. Según lo que se rumorea en los pasillos, el conflicto principal no es el dinero, ni siquiera el guión de la nueva serie. El problema real es una cláusula que intentan imponerle sobre su vida privada y sus relaciones sentimentales, algo que Can Yaman, con su carácter fuerte y decidido, no está dispuesto a tolerar bajo ninguna circunstancia. Imaginen la escena, amigos, una mesa larga, ejecutivos con trajes caros y en el otro extremo, Can, defendiendo su libertad. Se comenta que uno de los directivos de Disney, en un tono bastante arrogante, le dijo, Can, necesitas entender que tu imagen nos pertenece mientras dure el contrato, y eso incluye con quien te ven en público, una frase que, sin duda, encendió la mecha de la explosión. Ante estas palabras, Can Yaman no se quedó callado, golpeó la mesa con la mano y, mirando a los ojos a los responsables, respondió con una frase que ya está dando la vuelta en los círculos íntimos. Mi talento es de ustedes ante la cámara, pero mi corazón y mi vida privada son solo míos, y eso no está en venta por ningún precio. ¡Qué momento tan dramático! Esto confirma que la tensión entre el actor y la plataforma ha llegado a un punto crítico, un punto de no retorno donde las cosas pueden romperse para siempre o arreglarse con nuevas condiciones. Pero la historia no termina aquí, porque hay un detalle más picante que involucra el aspecto amoroso que tanto nos interesa. Al parecer, la plataforma quería que Can protagonizara un romance ficticio promocional con una actriz que no es de su agrado, o tal vez querían prohibirle que se mostrara con la persona que realmente ocupa su corazón en este momento, y eso fue la gota que derramó el vaso. Los gritos se escucharon incluso fuera de la sala, y los asistentes estaban nerviosos, temiendo que el actor se levantara y se fuera, cancelando así uno de los proyectos más esperados del año. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por un capricho?, le habría preguntado otro ejecutivo intentando calmar las aguas, a lo que Can, con esa dignidad que lo caracteriza, respondió firmemente, no es un capricho, es mi integridad. Y si tengo que perder el contrato para mantener mi dignidad, entonces que así sea. Amigos, analicemos esto un segundo. Estamos hablando de una estrella internacional que está poniendo en riesgo millones de dólares y una fama mundial solo por ser fiel a sí mismo y a sus sentimientos. Algo que muy pocos se atreverían a hacer en esta industria tan superficial. La reunión duró horas, horas interminables donde no salía nadie, no entraba nadie, y los rumores afuera crecían como la espuma. ¿Habrá firmado la renuncia? ¿Habrán llegado a un acuerdo?
Lo cierto es que, cuando Kan salió de la reunión, ya no llevaba las gafas de sol, su mirada era de cansancio pero también de victoria, aunque no dijo ni una sola palabra a los pocos que lograron verlo salir. Se subió a su coche y se marchó a toda velocidad, dejando a los ejecutivos de Disney con un gran problema entre manos, porque saben que sin Kan Yaman, el proyecto no tendría el mismo éxito, y él lo sabe. Él sabe que tiene el poder del público, el poder de todos ustedes que lo apoyan incondicionalmente. Ahora la gran incógnita es qué pasará en los próximos días, si veremos un comunicado oficial anunciando la cancelación del proyecto o si, por el contrario, veremos que Disney cede ante las condiciones del actor turco. Es una situación de ajedrez, un juego de poder donde el rey no quiere ser un peón. Además, se dice que durante la reunión, el nombre de una antigua compañera de reparto salió a la luz, lo que complicó aún más las cosas, sugiriendo que hay viejas heridas o viejos amores que todavía influyen en las decisiones profesionales de Kan. Es fascinante ver cómo la realidad supera a la ficción, y cómo un simple contrato puede esconder tantos secretos, tantas pasiones y tantos conflictos que normalmente no vemos en la pantalla. Kan Yaman ha demostrado que no es solo una cara bonita, es un hombre con carácter que no se deja manipular por las grandes corporaciones, y eso, queridos amigos, es algo digno de admirar. La reunión terminó sin un apretón de manos oficial visible, lo que nos deja a todos en suspenso, esperando el próximo movimiento de esta partida tan arriesgada. La valentía de enfrentarse a un gigante como Disney demuestra que para él, el amor y la verdad valen más que cualquier cheque en blanco. Ustedes son parte fundamental de esto, porque el apoyo que le dan en redes sociales es lo que le da fuerza para plantarse y decir no. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes de toda esta situación tan delicada y explosiva. ¿Creen que Kan Yaman hizo bien en enfrentarse a los jefes de Disney por defender su privacidad? ¿O piensan que debería haber sido más flexible para no poner en riesgo su carrera internacional? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en su lugar? ¿Elegirían el dinero y la fama o el amor y la libertad? Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios, quiero leerlos a todos porque este tema está que arde y su opinión es muy importante para nosotros. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguna actualización de este drama y compartir este video con todos los fans de Kan Yaman. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas.